4 pecados que nos mantendrán en el desierto. El apóstol Pablo, hermanos, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y es como antes de que él empiece con los textos que acabamos de leer, él termina diciendo lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Habla de las personas en deporte, se privan de muchas cosas para ganarse una medalla corruptible. Pero nosotros, una incorruptible, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y fíjense cómo termina esta carta, hermanos, cómo termina este capítulo para introducirnos al mensaje. No sea que habiendo sido heraldo, hoy en día hay un periódico con ese nombre, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo, hermanos, al tener mi estudio bíblico, que el temor más grande del apóstol Pablo era venir a ser eliminado. Era dejar de correr la carrera cristiana, era irse al mundo, por así decirlo, y no servir a Dios. Y de esta manera termina el capítulo diciendo: yo mismo no quiero ser eliminado. Ahora sí, el siguiente versículo es 1 Corintios 10:1, que es donde comenzamos nuestra lectura. El apóstol Pablo no quería ser eliminado, y yo creo que nadie de nosotros quiere ser eliminado de la vida cristiana. Amén, hermanos. Y comienza a explicarnos el apóstol Pablo cómo no serlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pueblo de Israel, hermanos, que en un principio nos menciona la Biblia que eran 600,000, cuando salen, todos bebieron la misma bebida, todos vieron la misma roca, todos tenían la misma oportunidad de seguir y servir a Cristo, hermanos. Dios le quitó la sed a todos, así como nosotros todos en este lugar somos salvos. Dios nos guía, Dios nos protege, Dios nos bendice. Amén, hermanos. Todos tenemos la misma oportunidad de servir a Dios. Todos esta noche estamos escuchando el mismo mensaje, pero a mí me impresiona, hermanos, que cómo personas pueden responder de una manera tan distinta. Personas tendrán el deseo de servir a Dios, personas se enojarán, y es el mismo mensaje, hermanos. Y lo que el apóstol Pablo le decía a este grupo es que cuando ellos salieron de Egipto, todos tuvieron la misma oportunidad, mas sin embargo ellos tomaron sus decisiones. Versículo 5. Hablando de ese pueblo que en un principio eran 600,000, algunos teólogos han llegado a pensar que tal vez eran 2 millones de israelitas caminando fuera de Egipto por el desierto. Y nos dice la Biblia que de los más de ellos, si tomamos lo que dijo aquella persona que eran 2 millones, la Biblia nos dice que de los más de ellos, más de 1 millón. Si tomamos el relato bíblico que nos dice que eran 600,000, Dios, entonces, si nos basamos en ese número, sin los hijos que tuvieron en el proceso, entonces Dios no se agradó de más de 300,000. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos cristianos ya son salvos? Ya conocen a Jesucristo como su Salvador, pero por algunos pecados en su vida se quedan postrados en el desierto y nunca llegan a la perfecta de voluntad de Dios para su vida. Al estudiar el pueblo de Israel, ellos se quejaban, criticaban, extrañaban su vida antes de la liberación, no tenían gratitud y no tenían fe. Qué terrible pensar que puede ser que Dios no se agrade de algunas de nuestras vidas. El plan de Dios
no solamente era que ya no fueran esclavos de Faraón, no solamente es que tuvieran la libertad y que lo adoraran libremente y le ofrecieran holocaustos en el desierto, su deseo era que llegaran a Canaán, hermanos, a la perfecta voluntad de Dios. Qué triste, pero la verdad es que no todos los cristianos saldrán del desierto. 4 cosas, 4 pecados que mantuvieron al pueblo de Israel en el desierto. Versículo 6, miren lo que dice la Biblia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La historia del pueblo de Israel, hermanos, llegando a Canaán, Dios nos lo dejó como ejemplos en la Biblia para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si nosotros nos vamos detrás de uno de estos 4 pecados, tampoco nosotros podremos llegar a Canaán, a la voluntad de Dios. Debemos darnos cuenta que aunque Satanás pondrá tentaciones delante de nosotros, al final del día siempre será nuestra decisión ceder y pecar. Miren lo que dice Santiago 1:13. Santiago capítulo 1 versículo 13, y usó la palabra codiciaron en el versículo 6. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y fíjense lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos y cada uno de nosotros esta noche somos atraídos a un pecado de una manera distinta. El pecado te seduce, el pecado te atrae, el pecado te dice qué de malo tiene hacerlo, pero al final dice la Biblia que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte en el siguiente versículo. Era el mismo pueblo, era el mismo líder, era el mismo Dios, pero tuvieron diferente resultado. Al final del día, es una decisión propia que cada uno de nosotros tomaremos, hermanos. Vayamos a estudiar el primer pecado que cometió el pueblo de Israel. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Los 4 pecados que mantuvieron al pueblo de Israel en el desierto. Dice la Biblia, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Versículo 7. Ni seáis, ¿qué palabra dice ahí? El primer pecado que nos puede dejar en el desierto es la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que pongamos antes que nuestro Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Sabemos que aquí se encuentran los 10 mandamientos. Y dentro de estos mandamientos, voy a leer hasta el 5, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Pastor, ¿no cree que eso puede ofender a alguien? No, yo creo que deberían ofenderse, que vivimos engañados por tantos años, creyendo algo que no estaba en la Biblia. Mi Biblia dice que no debemos tener ningún otro Dios, hermanos. Que nuestro Dios es un Dios fuerte, celoso. Mas sin embargo, regresamos allá a 1 de Corintios 10, versículo 7. La idolatría no solamente nos habla de pedir a una imagen en vez de Dios, sino la palabra idolatría es poner cualquier cosa antes que Dios. Y fíjense el ejemplo que da en este pasaje: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Fíjense cuál fue su idolatría y lo que más valoraban. Se sentó el pueblo a, número 1, ¿qué fue? Comer, beber, y se levantó ¿para qué? ¿Sabes cuáles son los nuevos ídolos que tenemos hoy en día? Comer, beber y jugar. Comer, beber y jugar. Vayamos a Filipenses 3:19 y miren lo que dice.
Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y fíjense lo que dice aquí, que solo piensan en qué, hermanos. ¿Saben qué viene a ser nuestro ídolo? Solamente pensar en lo terrenal. No importarnos por las cosas de Dios, no buscar el rostro de Dios, no leer la Biblia en la mañana y poner otra cosa antes que nuestro Dios. Cualquier cosa antes que Dios viene a ser un ídolo. Regresamos a 1 Corintios 17. La idolatría que nos dice aquí el texto es comer, beber y jugar. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que solo queremos divertirnos. Yo nunca he visto, hermanos, que alguien esté viendo un partido de fútbol y que diga, ya se tardó más de 1 hora, ¿por qué no se acaba? No me ha pasado, hermanos. Siempre dicen, hombre, que se vaya a penales, que se vayan otros 15 minutos. Y no nos molesta ver un partido por 2 o 3 horas. Pero si esta noche yo predicara 3 horas, ¿cómo ven, hermanos? ¿Predico 3 horas? Sentí un espíritu de incredulidad por ahí. Más o menos por ahí. De la quinta para atrás. Y empezaron a contar, ¿verdad? No es cierto. Pero hermanos, ¿por qué es normal sentarnos a ver un partido 3 horas? Hermanos, no estoy en contra, estoy muy en contra del América, hermanos. Va a tener paz, sigo predicando. Pero no estoy en contra de ver un partido, hermano. De hecho, si tienes tu hijo, hermano, cómprate una pizza y ve el partido, hermanos. Gloria a Dios, hermnos, está bien. Pero hermano, ¿por qué si puedes sentarte a ver un partido 3 horas y no podrías sentarte a escuchar la Biblia 3 horas? ¿Sabes cuál es nuestro Dios? Jugar. Nuestro Dios es la diversión. Ni seáis idólatras. Nos preparamos más, hermanos, para hacer una fiesta. Fíjense lo que dice, comer, beber y jugar. Nos preparamos más para hacer un convivio que para nuestro servicio a Dios. Hermano, si se te dijera, hermano, pudieras ayudarnos, preparar un mensaje para los jóvenes este viernes, ¿cuánto tiempo le dedicarías a hacer esa enseñanza? ¿Y cuánto tiempo le dedicarías si alguien te dice, hermano, te encargo que me organices este convivio, hazlo? ¿A qué le pondrías más esmero? Y se levantó a jugar. El primer pecado que nos puede dejar en el desierto es la idolatría. Pregúntate a ti mismo, ¿me interesa Dios? Ahora, yo sé que la respuesta de todos sería sí, pero para aterrizarlo un poquito más, ¿leíste tu Biblia cada día esta semana? ¿Guiaste al menos una persona a Cristo esta semana? ¿Te involucraste en la obra de Dios de alguna forma? Para algunos acaba de sonar exagerado lo que acabo de decir, cuando es lo normal de la vida cristiana, hermanos. Amén. Cualquier cosa antes que Dios, aunque sea bueno, viene a ser malo. Regresamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, nos dice, ni seáis idólatras. Primer pecado es idolatría. Segundo pecado, miren lo que dice el versículo 8. Ni, ¿qué palabra dice ahí? Ni la quisieron decir en voz alta, ¿verdad? El segundo pecado que dejó al pueblo de Israel en el desierto fue la fornicación. Ni forniquemos, si la Biblia no es explícita al relatarnos la historia, ya que la mayoría de historias, y yo creo que todas, la de los otros tres pecados, la relata en el Antiguo Testamento, pero esta historia no la relata, pero sí la relata en 1 Corintios. Y no dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Fíjense lo que dice, hermanos, y cayeron en un día 23,000. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:3, el segundo pecado que nos puede dejar en el desierto, nunca llegar a cumplir con la voluntad de Dios, es el pecado de la fornicación, hermanos. La Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Debemos soportar la fornicación, amén, hermanos. No digas amén, hermanos, así no dice el texto. La Biblia dice, apártate. ¿No dice soporta? Dice, apártate. El segundo pecado que dejó al pueblo de Israel en el desierto fue la fornicación.
Y un pecado que nunca te ayudará a llegar a donde Dios quiere que llegues es este pecado. La Biblia nos dice que debemos apartarnos. En inglés usa la palabra flee, volar, huye, apártate. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 22. Mateo 6, 22 nos dice la Biblia: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿cómo va a estar todo nuestro cuerpo, hermanos? Lleno de luz. Si mis ojos se mantienen limpios, en una generación, hermanos, que nos incita a ver cosas incorrectas, si nuestros ojos están limpios, mi Biblia dice que todo mi cuerpo estará lleno de luz. Versículo 23. Pero, si tu ojo es alegre, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, ¿qué dice ahí, hermanos? Pastor, ¿está tratando de decir que si yo veo algo incorrecto, todo mi cuerpo está sucio? La respuesta es sí, hermanos. Y si yo veo algo limpio, entonces todo mi cuerpo estará limpio. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Debemos de cuidar lo que vemos, hermanos. Debemos cuidar lo que oímos. Debemos cuidar toda nuestra vida, hermanos. Vayamos a 1 Timoteo 2:9. Para los hombres es el ver. La Biblia dice que si vemos a una mujer de una manera incorrecta, ya cometimos pecado en nuestro corazón. Y la mujer, hermanos, 1 Timoteo 2:9 dice la Biblia: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué dice ahí, hermanos? Decorosa. Y luego nos dice un poquito más cómo: con pudor y modestia. La manera en la cual vestimos debe honrar a Dios. Amén. Ya me están volteando a ver raro algunas personas. Entonces por ahí le seguiremos un rato. ¿Lo diré o no lo diré? Con pudor y modestia. No, si una persona dice, una mujer: me voy a poner unos leggings muy entallados para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Eso es pudor y modestia? Hermanos, y entre comillas, y menos para la casa de Dios, hermano. Hay que respetar la casa del Señor, hermanos. Y luego nos dice: no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. Y no es que esté mal usar oro, si una hermana quiere hacerlo. Pero nos dice que el enfoque debe ser lo interno, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué dice, hermanos? Piedad. Siguiente versículo. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermana, ¿qué profesas? Debes profesar piedad. Y aún nuestra manera, hermano, nuestra manera de vestir habla. Lo que somos, lo que creemos. Y aún nuestra vestimenta externa refleja el corazón, porque siempre se dice: bueno, pastor, lo que importa es el corazón. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero mi corazón se refleja en lo exterior, hermanos. Así de fácil, hermanos. Se me están quedando viendo raro. Sigue siendo Biblia, hermanos. Vamos a Proverbios 7:10. Que les siga gustando. Proverbios capítulo. Ya hasta que sonrían, ya le cambio de tema, hermanos. Ya están sonriendo. Este es el último, hermanos. Dice la Biblia: cuando vea que una mujer sale al encuentro con atavío, la palabra atavío es la palabra vestimenta. La vestimenta de un hijo de Dios debe ser correcta. Amén, hermanos. Y el hombre, dice la Biblia, que comienza con el ojo. El hombre más fuerte del mundo, Sansón, no se pudo detener. El hombre más sabio, Salomón, no lo hizo. El hombre más espiritual, David, no lo hizo. El padre de las naciones, Abraham, no lo hizo. Es mejor evitar la tentación que resistirla. Te la voy a repetir. Es mejor evitar la tentación que resistirla. En una ocasión una persona batallaba con el alcohol, hermanos. Dios lo había ayudado, ya no tomaba. Y un buen día, hermanos, fue y se metió a una cantina y dijo: fui a buscar una tentación para vencerla. ¿Crees tú que la venció? Lamentablemente no lo hizo, hermanos. Es mejor evitar la tentación
que resistirla. Dos personas solas, hermano, no está bien, hermanos. Pero pastor, estamos orando. Pues ora tú con Dios, hermano. Ora con tu familia. No te quedes en el desierto por inmoralidad. 32,000 del pueblo de Israel, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 6, 18. Qué triste que el pueblo de Israel salió con un propósito y no llegó a ese propósito. No nos quedemos en el desierto por ningún pecado que pueda hacer. La Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Y luego fíjense lo que dice, hermanos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dentro de nosotros vive Dios, hermanos, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y fíjense lo que dice: y que no sois vuestros. Pero es que es mi vida, yo hago lo que quiera. Un cristiano no es su vida. Cristo nos compró con su sangre, hermanos, y nuestra vida le pertenece a Cristo. Y por eso nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Regresamos a 1 Corintios 17, 4 pecados que dejaron al pueblo de Israel en el desierto. El primero, ¿cuál fue, hermanos? Idolatría. El segundo, ¿cuál fue? Fornicación. Tercer pecado, versículo 9. 1 Corintios 19. Ni tentemos al Señor. Tercer pecado que cometió el pueblo de Israel fue que tentaron a Dios. Se rebelaron y se enojaron con Dios. Ahora vayamos a ver la historia de Deuteronomio 17:1. Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna o mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Versículo 2. Probablemente apunté mal la cita bíblica. En este pasaje, hermano, nos dice la Biblia que ellos hacían una pregunta al decir: ¿está Jehová con nosotros o no? La historia que nos dice cuando tentaron al Señor debe ser Éxodo 17. Éxodo 17, 1. La historia sobre la peña. Dice la Biblia desde el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Tuvieron una necesidad, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. El pueblo se enoja con Moisés y le dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercas conmigo? Y fíjense la pregunta, y este fue el tercer pecado: ¿por qué tientas a Dios? El tercer pecado fue que tentaron a Dios, hermano. Versículo 7, fíjense de qué manera lo tentaron, de dos maneras. Una, se enojaron con Moisés, y para mí el más cruel es este, versículo 7, vivieron con tanta incredulidad que dijeron: llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Incredulidad. El mismo pueblo de Dios vivía en duda: ¿está Dios o no con nosotros? Gloria a Dios que Dios está con nosotros, hermanos. Eso no está en juego. Hermano, ¿cómo vamos a salir de la iglesia si no creemos que Dios está con nosotros? Será una semana miserable. No, hermanos, gloria a Dios que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? No tientes a Dios. Pero Dios, si estás conmigo, ¿por qué tengo estos problemas? Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, y así es como vivimos muchos de nosotros. Pero si tú eres mi Dios, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué no sanaste tal cosa? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me falta lo otro? Nunca tentes a Dios. Dios es bueno en el valle y Dios es bueno en la montaña. Dios es bueno siempre y siempre es bueno Dios, hermano. Habacuc dijo: aunque no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Dios. Nunca te preguntes: ¿está o no está con nosotros? No, hermanos, Dios está con nosotros. Las pruebas, a nadie nos gustan las pruebas, pero mi Biblia dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas en nuestra vida producen muchas cosas y la primordial de ellas es fe, hermanos, porque aprendemos en esos momentos a depender de Dios. Nunca evites esos desiertos por los cuales Dios nos pasa. Vayamos a Gálatas 4:15. Fue lo mismo que hizo la iglesia de Galacia con Pablo, hermanos. En el versículo 15, fíjense lo que dice: ¿dónde está pues aquella satisfacción que experimentabas? Les doy testimonio de que si hubiesen podido, hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. La iglesia de Galacia estaba agradecida con el apóstol Pablo a tal grado que le decían: yo sé que ustedes, si pudieran, hasta me darían sus ojos. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Todo el amor que tenían, hermanos, lo habían olvidado. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas comienza muy doctrinal. Nos habla de una salvación por fe y gracia. Pero a partir del capítulo 4 y especialmente en el capítulo 5 nos habla de manifiestas son las obras de la carne. Y ahí el asunto se puso muy bueno, hermanos. Y entonces ya no recibían el mensaje del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. Último pecado. El primer pecado, ¿cuál fue, hermanos? Idolatría. El segundo pecado, ¿cuál fue? Fornicación. El tercer pecado, ¿cuál fue? Tentaron a Dios. Cuarto. Y si tú lo ves ahí en tu Biblia, en 1 Corintios 10, ahí está uno por uno. Versículo 10. Ni, ¿qué dice ahí? Murmuréis. Tal vez algunos no eran idólatras, tal vez algunos no fornicaron, tal vez algunos no tentaron al Señor, pero otro grupo de ellos murmuraron. Y hoy en día casi ni nos gustan los chismes, ¿verdad, hermanos? Y multiplicados por 10. Murmuraron. Como algunos de ellos murmuraron, y fíjense lo que dice, hermanos, y perecieron por el destructor. 4 pecados que dejaron al pueblo de Israel en el desierto. Vayamos a la historia, Éxodo 16:8. Éxodo 16:8 dice la Biblia: dijo también Moisés a Jehová, Jehová os hará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Dios escucha nuestras quejas, hermano? Sí. ¿Dios escucha nuestras murmuraciones? Sí. Y dice la Biblia: con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. Y esta siguiente parte la tengo ahí en rojo, hermanos. Sino contra Jehová. Yo no sé tú, pero yo no quiero hablar contra Dios, hermano. Cuando yo hablo mal contra mi hermano, estoy hablando mal con Dios, hermanos. Así de serio lo toma Dios. El cuarto pecado que los dejó en el desierto fue la murmuración, hermanos. Cuando tú hables mal de otra persona, y entre comillas solamente muestra que tu corazón está muy mal. Tu corazón está muy mal, hermano. ¿Un corazón agradecido va a hablar mal de otra persona, hermano? Un corazón agradecido, dice Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel y es un gusto servir a Dios, hermanos. Pero un corazón malo, es un corazón quejoso, es un corazón quejumbroso. Y es un corazón, hermanos, que tiene que murmurar y tiene que quejarse. Y dice la Biblia: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, son contra Jehová. ¿No sé, esto debería parecernos importante? Cuando yo voy y le hablo mal, supongamos que voy y le hablo mal a mi hermano Carlos, y le digo algo al hermano, hermanos, Dios lo adjudica como dice eso. ¿Por qué hablas mal de mí? No son contra nosotros, sino contra Jehová. Antes de hablar mal de una persona, date cuenta si quieres hablar mal de Dios. Amén, hermanos.
La queja nace de un corazón no agradecido. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Por qué murmuraron, hermanos? Versículo 2 al 4, miren lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice, hermanos? Contra Moisés, Aarón en el desierto, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hermanos, ¿creen que eso era cierto? Eran esclavos de Faraón, hermanos. ¿Eso no era cierto? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anden en mi ley o no. ¿Dios les dio de comer, hermanos? ¿Debían quejarse? ¿Sabes cuál fue el contexto de la queja? Dios les dio de comer, hermano. ¿Sabes cuál es el contexto de nuestras quejas? Dios es bueno con nosotros y aún así nos la pasamos quejando. Dios nos da de comer, Dios nos da un techo, nos da una familia, y como quiera nos atrevemos a quejarnos, hermano. El contexto es que tenían que comer. Todos en este lugar, en esta noche, tenemos al menos una razón para quejarnos de algo. Pero todos esta noche tenemos al menos una razón para estar agradecidos. Nomás la que tengo aquí enfrente, tenemos su palabra. Siempre, hermanos, siempre vamos a tener razones para quejarnos, siempre. Pero siempre vamos a tener razones para estar agradecidos. Escoge ser agradecido. De todo ese pueblo hubo dos agradecidos, Caleb y Josué. ¿Quién entró a Canaán? Caleb y Josué, hermanos. Nadie más entró, solo ellos dos. No te quedes en el desierto, hermanos, por algo tan fugaz. Filipenses 2:14, miren lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos dice el texto: haced todo sin... Ahora, hermanos, mi nivel teólogo es muy bajo. ¿Qué significará todo? Hermano, eso significa todo, hermanos. No podrá ser todo menos... No, hermanos, todo. Hacer todo sin murmuraciones. Y es que tal vez tú puedes decir: pastor, es que no puedo pasar más de media hora hablando con una persona sin hablar más de otro. Pues entonces no hables más de media hora con nadie, hermano. ¿Sabes qué dice mi Biblia? Que en las muchas palabras, ¿alguien sabe el resto? No sé por qué tendemos al mal. Podemos decir: gloria a Dios, desde la comida, Dios me habló a mi vida, fue una bendición. Y después de ese lapso de gratitud de 5 minutos, hermano, o 7, y después sacamos la espada. ¿Quién le mocharemos la cabeza? ¿Sabes quién pierde? Tú y tu corazón. Nadie más pierde más que tú. Porque Dios dice: estás hablando mal de mí. Amén, hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, hermanos, y una de esas es esta. El antídoto es una cosa: una vida agradecida. Todos podemos tener necesidades, hermano, pero dentro de todo eso, tú sabes muy dentro de tu corazón que Dios ha sido muy bueno contigo. Eso debes recordarlo cada día, hermano. El mejor antídoto para la crítica, hermano, para solamente ser una persona negativa, es uno, hermano, ser agradecido. No, fíjate esta frase, hermano, no es que las personas felices sean agradecidas, son las personas agradecidas que son felices. Te lo voy a repetir para que la publiques en Facebook más al rato. No es que las personas felices sean agradecidas, son las personas agradecidas que son felices. Siempre tenemos una razón para quejarnos, siempre tenemos una razón para estar agradecidos. Escojamos ser agradecidos, hermanos. 4 pecados que mantuvieron al pueblo de Dios en el desierto. El primero, ¿cuál fue? Idolatría. El segundo de ellos, ¿cuál fue? Fornicación. El tercero de ellos fue que tentaron a Dios. Y el cuarto fue murmuraron. ¿Batallas en uno de estos 4?
Si Dios no perdonó al pueblo de Israel y los dejó en el desierto, ¿no crees que Dios nos puede dejar a nosotros en el desierto también? ¿O somos mejores que el pueblo de Israel? Lo hizo con el pueblo escogido de Dios, hermanos. Cualquiera de los cuatro nos va a dejar fuera de llegar a la perfecta voluntad de Dios. Y terminamos, 1 Corintios 10:11. Miren cómo cierra lo que acabamos de estudiar. Nos dice la Biblia: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue un ejemplo para nosotros, los 4 pecados que lo dejaron en el desierto. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y nos acercamos a un pasaje tan conocido, y aquí terminamos. Y cierra en el versículo 12 diciendo sobre esta verdad: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he escuchado muchas veces predicar este mensaje, este versículo solo, pero no con el contexto. El contexto te lo acabo de predicar. Son los 4 pecados que mantuvieron al pueblo de Israel en el desierto. El que piense estar firme, el que piense que va a llegar, el que diga yo sí voy a llegar, mira que no nos hagan tropezar esos 4 pecados. No nos quedemos en el desierto dando vueltas. Tengamos la convicción del apóstol Pablo al decir: prosigo a la meta, firmes, constantes y creciendo de gloria en gloria. Y Dios nos permita, hermanos, que ninguno de nosotros nos quedemos postrados en el desierto, sino que Dios nos permita, por su gracia, llegar a Canaán, llegar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras el piano comienza a tocar, cuando el piano toque, hermanos, si Dios habló a tu vida en uno de estos 4 pecados, ¿por qué no arrodillarnos ahí en nuestro lugar, ahí en nuestra banca, y pedirle a Dios que nos ayude?